Continuaremos hablando del gobierno de Dios. El gobierno de Dios es la actividad continua que hace Dios para Él gobernar. Él hizo el mundo en 6 días y lo está gobernando a diario. Él usa la providencia providencia es proveer, para cuidarlo, la preservación también, la concurrencia que es la participación. Él trabaja en las mentes. Él trabaja en las leyes de la naturaleza. Dios es soberano. Si Dios quiere alterar una ley, por eso siempre nos manda, como Él es que gobierna, a descansar en el Señor. Ahí ministrando en el Espíritu, me llega al corazón ahora, cuando Jesús fue a aquella aldea de las dos hermanas, Marta y María, y dice que María estaba a los pies del Señor. Y Marta estaba muy afanada. Entonces Marta se quejó. Le dijo, Señor, dile a María que me ayude. Y Jesús le dijo, María ha tomado la mejor parte y no se le será quitada. Marta, Marta está en muchos afanes. Está turbada y afanada. Y así siempre en las iglesias eso es muy común, sucede. Una iglesia de muchos afanes, turbada y afanada. Como uno estamos militando en el Espíritu, es del gobierno de Dios. A mí me llega al corazón, yo le estoy hablando de corazón a corazón, en este mismo momento. Una vez yo viviendo en Lodai, una tarde estaba en mi casa y fue un hermano muy lindo, que no era de aquí, de la congregación, era de la otra congregación, del Bronx. Y él fue triste, era muy amigo mío, o somos, yo lo quiero mucho, voy a guardar el nombre. Y fue muy triste. Y él me decía, aquí nunca me van a poner. Y yo lo miré. Porque son tantos líderes. Entonces yo dije, el problema es que eh, está muy afanado. Eso te tiene a ti cargado y afanado. El deseo de liderazgo. Y eso no te deja servirle al Señor. ¿Me podía subir un poquito el micrófono, Lewis, para hablar más bajito y cuidarme? Sí. Entonces, ya para esos días, yo había aprendido un principio sobre esa parábola de Marta y María. Descansa. A la iglesia no se va a buscar nada. Ese día yo nunca se me olvida, ese muchacho empezó a llorar. Es que tú vienes dañado del mundo carismático, llegaste aquí, siguen lo mismo, pulseando, braviando, buscando ministerio, está enfermo. Como los hijos de David. Anón estaba enfermo, violó a Tamar, a la media hermana, enfermo. Entonces, el cristiano hoy en día está muy enfermo por el ministerio. ¿Cuándo me van a poner? ¿Cuándo me van a usar? Dios me va a usar. Y le ponen entre comillas para la alabanza de tu gloria. Yo le dije, Marta, Marta está muy afanado.
Y el Señor me ha enseñado a mí que a la iglesia no vaya a buscar nada. Nada más ve a servirme, sírveme a mí. Aunque nunca ore, nunca cante, nunca predique. Vive para mí. Deposítate bajo la sombra del Omnipotente. Y él empezó a llorar. Porque eso, mi hijo, no te va a dejar vivir tranquilo. Y después te va a llenar de ira, de envidia, amargura. Al estar buscando ministerio va a caer en maldad. Porque va a haber otro que se te va a ir delante y tú vas a querer pelear. Y vos al trucos. Usted sabe. Y yo dije, tú sabes, yo llegué aquí a esta iglesia, era una iglesia grande. Y lo primero que yo me dispuse no estar ni detrás del pastor, solamente ir a adorar a Dios. Vivir bien y vivir para mi Dios. Serle una ofrenda, un olor fragante. Aunque nunca nadie me tome en cuenta. Y ese muchacho empezó a llorar. Oh, Reynoso, a mí nunca me había dicho eso. No fue porque, pero Dios me enseñó eso y eso me ha ayudado a reposar en Él. En un tiempo, te hablaría mentira, me dañaron. Caí en lo mismo. Cuando ya llegué aquí estaba ya bravía buscando cosas. Digo, vive para Dios. Sírvele al Señor. A las gentes allá afuera, un pedazo de pan, dáselo. Ayuda a las viudas. No tiene que necesariamente predicar. No tiene que necesariamente orar por micrófono en público. No busque nada, nada, nada. Empezó a llorar. Porque eso es muy común en las iglesias. Como Marta, muy afanados. ¿Y cuándo llega lo mío? ¿Cuándo llega mi turno? ¿Cuándo yo voy a fluir? Dedícate, dale tu vida al Señor y ya. Aunque nunca hagas nada, empieza a obrar, a servirle a los demás. Ser humilde, manso, sea honesto. Y él me dijo, wow, Reynoso, esa palabra me liberó. Yo no sé si él empezó a vivirla, porque eso es muy difícil salir de esa enfermedad. Y yo le dije, ese ha sido mi motor en mi vida cristiana. Yo te voy a decir algo, hermano, de corazón a corazón, porque este pensamiento me lo pone Dios en esta noche. Yo no busqué el ministerio de todo corazón, hermano. Me buscó a mí. El ministerio no se busca. El ministerio busca a uno. La iglesia está llena de cristianos buscando cosas. Y todas las profecías este es tu año. Y no se escucha a nada decir, entrégale tu vida al Señor. El ministerio a Moisés, él no lo buscó a él. Y cuando lo encontró, él no lo quería. Y eso se está tragando a la iglesia. Una iglesia en contra de otra. Los concilios, los líderes son pulpos. Tienen brazos por todas partes, son pulpos. Y sanguijuelas. A tocar, que te busque eso, aunque uno ponga de su parte, que te busque el ministerio a ti. A cantar también, que te busque a ti. Que no haya afán. Como le dijo Jesús a Marta, 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 afanada está, demasiado afán. Yo le llegué a leer la Biblia afanado, hermanos.
buscar mensaje para impresionar. Yo le decía a mi esposo esta tarde, ahora yo la leo disfrutando al Señor. Aunque quiera adquirir conocimiento, pero con una buena motivación. Hay que reposar en el Señor. Y si me ponen a hacer algo, en las iglesias hay muchas obras que hacer. Con mis familiares allá afuera, la instalación, el baño, limpiar, muchas cosas que hacer. El servir al Señor, hermano, no es solamente estar aquí en un púlpito. El servir al Señor es un holocausto del todo quemado las 24 horas del día. El servirle al Señor es en el trabajo, darle y no tiene que ser predicar del Evangelio. Porque para qué yo le voy a llevar las buenas nuevas de Jesucristo a una persona yo viviendo mal. El servirle al Señor es cuando mi compañero de trabajo me necesite yo estar ahí. El servirle al Señor es yo no burlarme de los demás. El servirle al Señor es yo ser amable, manso, humilde. El servirle al Señor es yo ser un hombre honesto. Todo eso es ofrenda que agrada a Dios. No solamente orar en público, ni cantar en público, ni predicar. Entonces cuando yo vi a ese hermano, yo digo, no, te dañaron, hermano. Los afanes te van a ahogar. Eso destruye, te va a llenar de envidia, te dañaron. Porque eso es lo que una gran mayoría de las iglesias, eso es lo que hacen. A veces usted ve, aparenta todo como tranquilo, pero esos líderes son todos enemigos, hermanos. Yo viví en ambiente que todos los líderes eran enemigos. Ellos decían, yo tengo una as debajo del brazo, me si le doy. Como los cangrejos. Entonces yo siempre, con dolor del corazón, llorando un día, yo dije, wow, pero ese muchacho con un buen maestro podía ser un buen cristiano, pero lo dañaron, hermano. Yo no sé qué está él, hace mucho que no lo veo. Y le dije a mi esposa, citándole el nombre, porque yo recuerdo el nombre, ese muchacho podía ser un buen cristiano. La iglesia daña, hermano. Da pena, porque lo enseñan a buscar ministerio. Que Dios lo use. Perdón. En la iglesia que yo pastoré, la primera, lo mismo, hermanos. Ahí había unos varones que podían ser tremendos cristianos si le ponen maestros, que le enseñen bien. A las gentes la dañan. No daña a nadie nunca. No le aumente a nadie nunca el ego. El domingo yo vi un pastor que la hija canta en el altar y tiró ese vómito así. Y él dijo, Dios me ha honrado. Mi hija me la tiene aquí en el altar y se graduó magna cum laude. Y ahora está haciendo una maestría en otra carrera. Hermano, los niños nuestros, si se gradúan, uno va en secreto y le ora al Señor, gracias Señor, con el título. ¿Y cómo tú dices eso en el altar? La iglesia no es para eso. La iglesia, hermanos, hay que estar claro, no es para buscar nada, nada, nada.
es para glorificar y magnificar el nombre del Señor. Y son muchos a mi compañeros de milicia que yo he visto, pero están dañados, lo dañan. Ese podía ser un buen creyente, pero es que desde que llegan a la iglesia empiezan a sembrarle eso, que te van a usar, que tú vas a ser profeta, tú vas a ser pastor, que tú tienes un llamado poderoso, que tú vas a tocar, que tú vas a esto, que tú esto. Y eso a mí me duele. Por eso yo te estoy abriendo mi corazón en esta noche. Hermanos, cualquier persona con deseo de liderazgo lo va a afectar. No te va a dejar, te va a detener la marcha. Eso yo no lo tengo que buscar. Eso me tiene que tocar la puerta. El predicar, yo no puedo estar buscando eso. El apóstol Pablo, yo lo digo llorando, hablando de intereses personales. Todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo. Yo no puedo estar buscando cosas mías. ¿Por qué? Porque esto no es mío, hermanos. Y yo no estoy predicando esto por nada, es que me está llegando el Espíritu Santo. Si el Señor me dice ahora mismo, tiene que cederle esto a otros, inmediatamente tengo que dejarlo. Porque el dueño es Cristo, el que fue el que murió por la iglesia. Y eso siempre yo he tenido un nudo en el corazón cuando yo veo mucha gente es buena, es amigo mío, un muchacho que yo lo quiero mucho, bueno, pero dañado, enfermo, hermanos, por violarle la novia a Cristo. Entonces los vampiros, los líderes, le alimentan ese ego, ese deseo. No se puede alimentar tanto la carne. No se le puede pasar tanto las manos a la gente. A veces los padres, a los hijos, le está yendo bien en los estudios y empezamos a dañarlo. Es un prodigio, eso no se dice, hermano. O las comparaciones entre los niños. Mira, aquel estudió, aquel no se graduó, aquel es un bueno para nada. Eso no se hace. Le hace mucho daño. Le baja la estima. Después el otro se queda grande. No, que es un erudito. Y cuando ese muchacho que estaba en la sala de mi casa, recuerdo donde yo vivía en Lodai, que él me fue a arreglar la computadora, él salió llorando. Yo dije, no, siervo, no busques nada, 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 nada. Ve a la iglesia el domingo a adorar a Dios y ya. No, que nunca me van a poner, que nunca te pongan. Es que usted no le sirve al hombre, usted le sirve al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el que te va a llevar el cielo a ti y a mí. Estar en su presencia todos los días de tu vida. Es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ella. Es que es un estereotipo que no han sembrado, hermano, muy distorsionado lo que es servirle a Dios. Servirle a Dios es servirle en espíritu y verdad de día y de noche. Hasta durmiendo. No tiene que ser con ministerio, hermano. Todo va a pasar. La iglesia va a pasar. Dice que todo va a pasar y permanecerá la fe, la esperanza y el amor. Y mayor de esto es el amor.
El mundo vas a pasar. Y eso siempre hay que enseñárselo a la gente, porque la verdad liberta. Y ese hombre salió, recuerdo, eso fue una tarde, nunca se me olvida. Digo, wow, Reynoso, pero me la pusiste dura. Digo, no. Yo no tengo problema con eso. Yo voy a la iglesia y me siento atrás. Sí, yo sé que hay mucha política, pero yo como no estoy buscando nada. Pero que te dañan, hermano. Hay a veces personas que cuando están en esos ambientes, cuando lo ponen a orar, no está pensando en nada más, ni siquiera en Dios, hermano. A ver cómo puede impresionar para opacar el otro. Eso no es de Dios. Y si fluye, ¿viste cómo fluye? Como le pasó a aquel pastor, ¿se recuerdan? Que le dijo la ancianita que subió así hinchado. Y después no fluyó y cuando bajó así. Y ella le dijo, si tú hubiese subido como bajaste, hubiese bajado como subiste. Porque el evangelio no es eso. Es más que eso. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y luego a los gentiles. Es poder de Dios. Es una vida transformada por la sangre del Cordero. Y si me voy a hacer algo, que eso me busque a mí, no yo a eso, nada de eso. Todavía yo he estado orándole a esas gentes y tengo como que darle un halago. Y digo, ay, Señor, quítame eso. Como que te van a usar. Hasta gente drogadictos, hermano. Tú vas a ser pastor, tú vas a ser, te van a ungir, tú vas a tocar piano. Una iglesia enferma. Entonces decíamos que el gobierno de Dios es un gobierno universal. Hay un gobierno local en mi vida, de redención en la iglesia. Hay una teocracia, un gobierno en Israel. Él gobernó en Israel en el Antiguo Testamento. Pero que todo es una sombra para la realidad. Y es un gobierno universal. Y él tiene control del planeta. Y se va a hacer en el planeta lo que él diga. Él tiene la última palabra. La iglesia no está en condiciones para enfrentar esa realidad. Porque si todavía se está matando con una inseguridad, que si la salvación se pierde o no se pierde. Pero ahora mismo con el cambio climático y cuidar el clima, la iglesia no está en condiciones para meterse en esos asuntos. Las energías renovables, energía limpia. Él está gobernando, tiene control de todo. Dice, el que tiene la última palabra es Dios. Ahora Él está gobernando. Es una actividad continua de Dios. Y es un reino no solamente en la iglesia, universal. Romanos capítulo 13, versículo 1. El Señor me puso ese texto para leerlo hoy.
Romanos 13:1. Romanos capítulo 13, versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahí, hermano, no está hablando solamente de autoridades de la iglesia. Allá afuera, en el mundo entero, es un reino universal. Donde quiera que haya una autoridad, el Señor manda a someterse. Lo más difícil para nosotros es someternos. Como yo siempre repito, alguien que no pueda someterse a una autoridad no puede estar en autoridad, está descalificado. Y aquí dice a toda autoridad superior, al policía, al bombero, al manager. Y eso es Dios gobernando. Porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Eso ha traído mucha discusión. Porque entonces uno diría, bueno, Fidel Castro, esos tiranos asesinos, Adolf Hitler en Alemania, Xi Jinping en China, eso fue Dios que lo puso. No directamente así. Lo que yo te quiero decir es que si Dios quiere, no va. Y usted diría, ¿cómo que Dios se hace? Fácil, hermano. Lo pone a dormir. Él lo permite. Dios en el mundo no está tan directo así. Pero que no hay una autoridad que no esté el ojo de Dios ahí. Ni una, hermanos. Ese de China, del libro negro, de Mao Zedong, criminal, Stalin, Lenin. El del libro verde, Gaddafi, creo. No hay autoridad que no haya puesto Dios. La pone a veces para castigar. Por eso el apóstol Pablo tuvo sabiduría y dijo, oren por los que están en eminencia, para que el Señor nos ponga gentes buenas para poder vivir tranquilamente. La pone Dios, así que dice Pablo en Romanos. En la iglesia y allá afuera. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, un principio muy poderoso en la Biblia, que a veces hay cosas que no avanzamos. El que se opone a la autoridad no es a la autoridad que se está oponiendo, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Tremenda palabra del apóstol Pablo. Eso se llama gobierno de Dios. Hay un momento que la autoridad, como en los hechos de los apóstoles, cuando mandaron a callar a los apóstoles, ellos no se sometieron ahí no. Sabiduría siempre. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Daniel no se le sometió al malvado Nabucodonosor. En algunas áreas, no en todas. Por eso es que el cristiano tiene que ser sabio, aplicar bien la Biblia. Cuando se trata de Dios, no.
Cuando Nabucodonosor dijo hay que adorar la estatua, ellos dijeron no. Misael, Azael y Azarías, Sadrach, Mesach y Abednego. Y que Dios, dijo Nabucodonosor, lo puede salvar. Y nosotros sabemos que no vas a salvar. Pero si Él no nos salva, tampoco, si Dios quiere y no nos salva de tus garras, del horno de fuego, tampoco adoraremos la estatua porque es un amor incondicional. Y ahí no. Ahí usted no se puede someter a una autoridad. La iglesia primitiva no se sometió a César, prefirieron la muerte. Sabiduría. Cuando se trata de Dios, no. Pero una autoridad, mientras esté haciendo las cosas buenas y bien, hay que someterse. Y respetarla. El padre en la casa, porque todo se ha subvertido, es una autoridad. Hoy en día se le ha quitado toda autoridad al padre, porque se le ha hecho mucho daño al varón con esto del feminismo. El que debe tener la última palabra, porque Dios lo puso como cabeza, no a la mujer, al padre. La última palabra en la casa, un padre que esté sometido a Dios, claro, debe ser el papá. Vamos a hablar, a ver qué él dice. Porque hoy en día, si hay algo que Satanás ha subvertido, es el orden. La mujer ha cogido un dominio, hermano, como nunca. Es raro una iglesia que aparezca un pastor. Todas son pastoras. Y el apóstol Pablo dijo, yo no permito que la mujer ejerza autoridad. Cuando usted está predicando, ejerce autoridad sobre el varón. Y usted la ve y parecen vaquera. Unos pantalones apretados. ¿Y qué el Señor? ¿Qué el Señor? Eso es tremendo desorden. Eso no llega ni al techo. Han puesto, hermanos, el hombre ha perdido su posición y se la ha dado a la mujer. Y en las casas también las mujeres están gobernando. Las mujeres que tienen la última palabra. Las mujeres que dicen lo que se va a hacer. Mujeres tipo ese, sargento. Y nadie está inmune a eso, hermanos. Somos vulnerables. Oye, me estoy metiendo en un camino muy espinoso. Un día yo estaba afeitándome en el baño, ahí voy a tener un problema con mi esposa. Y ella llegó del trabajo, Reynoso, y yo como que me asusté. Digo, Dios mío, a lo que uno ha llegado. Uno le tiene miedo a estas mujeres, hermano. Oye, ella no fue al trabajo, ella estaba en casa, una bendición para mí, descansando. Y me dijo, ¿tú no te vas a poner esa corbata? Dije, no, esa me la voy a poner yo hoy. Y mando yo. Mami, please, I'm sorry, perdóname. Ya la corbatita, hermano, ese que me la regaló el día de los padres mi hija.
Sion y yo quería ponérmela porque, mire, ¿verdad que está bonita? Es nueva, me la regaló ella, el Día de los Padres. Yo tengo que ponerme esa corbata como del lugar, o si no me muero. Y viene ella, no te pongas eso, que eso no combina. Olvídate que va a combinar. Esa me la voy a poner yo. Pero ustedes mismas, hermanas, como la sociedad está así, es algo espiritual, no se sientan mal. Trabaje con eso. Cuando usted se vea como muy fuerte con el varón, usted misma diagnostica, digo, oye, pero yo este hombre, yo lo estoy como pisando, cuidado. Nadie te lo va a decir, usted misma. A mí me gusta diagnosticarme mis enfermedades porque es un tiempo de una densa oscuridad, como dice Génesis 15, que no ha tocado vivir. Sin darse cuenta fácilmente se puede encontrar encima del varón y no prospera, hermanos. Solo se prospera viviendo los principios del reino. No prospera. Déjele el gobierno a él. Consulte. Pregunte. Sea femenina. Si un día él le va a abrir la puerta, déjele que le abra la puerta. Porque con esta ola del feminismo, lo que han hecho es mujeres hombres. Cada quien en su rol. Sin ser machista, entregarse, darse la vida por ella, cuidarla, amarla como un vaso frágil. Pero siempre tenga claro su función. Hay diferentes funciones en el hogar. En las iglesias, hermanos, los pastores, ponga el internet, usted no va a ver un pastor casi. Todas son pastoras. Se siente en el templo, el anticristo ya está sentado y se hace pasar por Dios. ¿Cómo trabaja? Alterando órdenes. Le ha dado el gobierno a la mujer y no se prospera así. No es un cero a la izquierda, entienda. La mujer tiene muchas funciones, pero cada quien en su rol. Dios gobierna. En el hogar también hay un gobierno. En la iglesia hay otro gobierno. Los ancianos. Y cada vez que uno resiste una autoridad que esté sometida a Dios, que sea íntegra y que le esté haciendo bien como se debe de hacer, a Dios resiste. Porque no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Por eso el mundo está tan oscuro, amados. Todos los valores, los principios, todos se han perdido. La familia se está perdiendo. La educación a los hijos se le está dando la escuela. Con estas filosofías del feminismo y del LGBTQ. Con esto de una cosa es el sexo biológico, dicen ellos, una cosa es identidad sexual y otra cosa es orientación sexual. ¿Cuántos disparates? El sexo biológico es con el que tú naces, dicen ellos. Una densa oscuridad.
Identidad sexual es como tú te consideras, varón o hembra. Orientación sexual es qué es lo que te gusta a ti, si te gustan los hombres o los varones o las mujeres. ¿Cómo complican la vida? Solo hay dos géneros, varón y hembra. Y será hembra, todavía muere, será XX. Te exhuman y sigue siendo, después de 1000 años, sigue siendo XX. Porque el sexo, como dice el psiquiatra Paul McHugh, no se cambia, hermanos. Y confunden a los niños, que es como tú te autopercibas. A escondidas de los padres. En las escuelas, las ideologías sexuales a los niños. Ahí hubo una nena hace poco que se suicidó. Porque hermanos, es el mismo espíritu de la bestia. Eso es diabólico. Tomar una nena de 12 años y confundirla, que es varón. Que nació un cuerpo equivocado. ¿Quién te ha dicho que las gentes nacen en cuerpo equivocado? Y le llaman disforia de género. Una densa oscuridad ha cubierto las naciones. Y la iglesia no está en condiciones de levantarse como una trompeta. Y siempre, amada, cuando ese espíritu de saber, de controlar, de manipular, de gobernar, te pique, luche con eso. Digo, no. Voy a vivir un principio. Estoy como mandando mucho. Déjame bajar. Como Sara. Es todo al revés. Todo está al revés. Todos los órdenes están subvertidos. Hermano, para usted destruir algo, no tiene que hacer muchas cosas. No tiene ni que quemar un edificio. Subvierte el orden ya. Si usted quiere destruir una casa, ponga a la mujer de cabeza y usted verá que se hunde la barca. Se hunde, hermano. ¿Quieres destruir un hogar? Edifícala tú. La Biblia dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano verá la guardia. Edifícala tú. Se hunde, hermano. La está edificando en arena. Eso es fácil. Por eso siempre vete a los principios del reino. No se prospera sin Dios. Siempre déle la última palabra al varón. Cuando vaya el enamoradito, déjesela a él. Habla con tu papá. Efesios 1:20. Continuando hablando del gobierno de Dios, que es gobierno de redención en la iglesia para los cristianos, personal y universal. Efesios 1:20. Mire, hermano, yo le voy a poner un ejemplo aquí. Pero por favor, no le diga eso a nadie.
aunque estamos en vivo, pero no nosotros aquí despierte. Yo una vez conocí a una pareja y ellos son ancianitos y la mujer siempre ha gobernado a ese hombre. Es un cero a la izquierda, búscame allí, vete a la bodega, lo gobierna. Y desde jovencito, desde que yo lo conocí, la mujer no ha podido levantarse de la cama, hermano. Apocalipsis dice que a Jezabel Dios la postró, la mujer muy fuerte la postra, ¿sabe? A mí me gusta ser muy práctico, pero nunca en la vida ellos se van a dar cuenta que el problema de la postración es ahí. Es imposible. Ya ahorita se mueren y no se dan cuenta, porque así que vive la gente. Pasan por el mundo sin haber pasado y vivió sin haber vivido. Pero yo digo, el problema está ahí. Si esa mujer cambia y le da la autoridad al varón. Porque la Biblia dice que Jezabel en el Apocalipsis, léalo hermano, Dios la postró enferma. Hay mujeres que hay que enfermarla, hermano, porque tiene mucha fuerza. Oye, perdónenme, hermana, yo la amo mucho a ustedes. Pero tienen demasiada fuerza. La vida no se puede vivir a lo loco, hay que saberlo. Digo, me están postrando es porque estoy usurpando una función que no me toca, no me corresponde. Y una vez le dije, mira, si usted te deja de estar gobernando y dándole pela a ese hombre que ya lo tiene hasta aquí, usted verá que usted se va a sanar. La sanidad tuya está ahí, es cuando usted lo deje de estrangular, abusadora. Ahí, porque dijo, no, pues sigue enferma. Pero enferma, hermano, que no se puede un día estar parada y otro día acostada. Porque así fue que Dios castigó a Jezabel, porque manipulaba al rey acá. Digo, te voy a postrar en cama a ti y a tus hijos. Te voy a postrar para que te deje de estar gobernando el varón. No hay algo más hermoso cuando una mujer usa su rol, es feliz. Cuando la mujer no es sargento y se le para el varón, es feliz. Y no estoy hablando, hermano, una esclava. Estoy hablando su rol de mujer, sometida, respetuosa. Un hombre respetuoso, una mujer respetuosa. Tratarse los dos con dignidad. Efesios capítulo 1, versículo 20. Efesios 1:20. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Sobre todo, ¿qué? Principado, un gobierno universal, hermano, sobre todo. Sobre todos los demonios, Satanás. Así que déjese de cosas, amados. No, que el mundo, él está gobernando, hermanos. Que Greta Thunberg, la sueca, esa no va para ninguna parte. El Señor libere a esa niña, que es un instrumento que le han tomado esas ideologías para trabajar con ella y la familia. Con el calentamiento global. Ni calentamiento global, nada, hermano. Hay que él tiene control de todo. Aquí no se va a hacer nada, hermano, que Dios no diga. Eso es gobierno de Dios. Él tiene la última palabra. Dice sobre todo principado.
y autoridad. Adolfo Hitler, usted sabe cómo fue la muerte de ese hombre en Alemania. Dice que se envenenó y la esposa. Y él ve a los moradores como langosta. A Nabucodonosor, usted sabe lo que le hizo. Lo puso como hierba con las bestias del campo, hasta que reconoció que Dios es Dios, el que quita y pone reyes. Por eso cuando usted analice la política, si le está analizando muy asustado, no, que va a ganar fulano, usted no entiende nada de gobierno. En Estados Unidos se va a hacer lo que él diga. En Israel, hermano, se va a hacer lo que él diga. Y él dio una orden a los árabes que Israel no va a ser destruido. Y mire, hermano, por más vueltas que usted dé, Israel no va a ser destruido porque fue Dios que le dio esa tierra a Israel, a Canaán. Usted verá que no lo van a destruir. 12 millones de personas. El ejército de Israel no es como el de Estados Unidos, hermanos. Los mismos ciudadanos pertenecen al ejército, eso se llama la reserva. Porque no hay gentes. Y yo no sé cómo ese pueblo está de pie. Sabiduría que Dios le ha dado. Porque es Dios, el Dios de Israel, que lo guarda y lo cuida. No dormirá el que guarda Israel. Ahora mismo ellos tienen que hacer frente en el Líbano, en la franja de Gaza, y algunos con Irán. Son muchos frentes, pero no tienen personal. Y gentes que están trabajando en su trabajo secular, que en un tiempo pertenecieron, porque es obligatorio la milicia, lo llaman los de la reserva. Ese es el ejército de Israel, no es como el de Estados Unidos, que son jóvenes que viven ya de eso para siempre. Dejan su trabajo secular y se meten a pelear. Por eso la iglesia no puede estar peleando con eso de que la salvación se pierde, que no se pierde. Hermanos, lo están poniendo chiquitito a Dios. Autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo. Mire, hermano, usted ve, hermano, que la Biblia fue un invento del hombre, eso de milenio. Mírenlo ahí, de John Nelson Darby. A mí me gusta siempre ir destruyendo argumentos y edificando, como dice Jeremías. Ahí no habla de milenio, hermano, Pablo. Pablo nunca habló de milenio. Es un tremendo invento del hombre, de los teólogos. La Biblia habla 2 siglos y Jesús, este y el venidero, que no son 100 años. Y este siglo lleva 2000 años. Este siglo, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mírenlo ahí. Yo no sé dónde usted en ese sándwich me introduce el milenio. Por eso yo soy amilenialista. El reino es eterno, hermano. Este siglo y el venidero, cuando Él venga a vivir toda una eternidad con el Señor. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Da pena que ya no hay gobernantes que no llevan a pastores como antes, a ser asesores de los presidentes. Pero ¿cómo, hermanos? Como decíamos en la oración cuando empezamos, si hay tanta corrupción en nosotros los pastores,
ser asesores de quién, un corrupto, si no hay seriedad en la iglesia. Da pena. Antes los pastores, los presidentes, gobernantes lo llamaban para que sean sus asesores. Qué hermoso la sabiduría de Dios, un pastor asesorando a un presidente en el mundo secular. Y que antes de empezar la reunión con el señor funcionario presidente, se encomienden las almas al Señor. Señor, dale sabiduría a este hombre. Qué hermoso, una toma de posesión que solamente usan la Biblia como un fetiche. Usan la Biblia, pero son ateos. Pero qué hermoso cuando un juramento delante de Dios, con un ministro, con una autoridad espiritual. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Reina Valera 95, estoy leyendo. Salmos 22, 28, es un gobierno, un reino universal. Salmos capítulo 22, versículo 28. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Usted está que, mira que George Soros, Bill Gates, que Melinda Gates, los Rockefeller, que tienen con todo el mundo. Mire cómo dice ahí. Descansen en el Señor, hermano. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, y se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Toda carne se postrará delante de él, hermano. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Ese versículo ahí está un poquito ambiguo, difuso ese versículo. Ahí hay muchas interpretaciones. ¿Usted ve cómo dice ahí? Todos los que van al polvo se postrarán de él, que descienden al polvo. Y aquí hace un cambio. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. Para interpretar es un poquito difícil, porque no está tan claro. Aún el que puede conservar su vida a su propia alma, dice, su vida a su propia alma. Vamos a analizar ese versículo, a ver. O sea, se van a postrar delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Puede ser un moribundo ahí. El cambio que hace el salmista en el número, porque está hablando del plural, todos al singular, aún esa persona que no puede conservar su vida a su alma, al final del verso, oscurece un poco el sentido, dice un comentarista, pero el significado indudablemente es que aquellos que parecen ya reducidos a polvo y cuya restauración de la muerte a la vida está, por así decirlo, desesperada, serán participantes de la misma gracia con él. Aquí dice el comentarista, una persona que esté agonizando en el hospital, de que esté cerca de la muerte. Vamos a darle esa interpretación. Yo busqué ese mismo versículo, la versión Dios habla hoy, dice, pues en sí mismos no tienen vidas,
Dios habla hoy, dice ese versículo que es un poquito difuso. Aquellos que no tienen vidas en sí mismo, puede ser una persona o una interpretación que esté agonizando, que esté terminando la vida, un enfermo desahuciado ya, en una enfermedad terminal, se puede interpretar así. De alguien ya que ha perdido todo, la fuerza. Aún aquel que no puede conservar viva su alma, dice la nueva Biblia latinoamericana de hoy. La nueva versión internacional dice, aún los que no pueden conservar su vida, también está buena esa traducción. O sea, la nueva versión internacional dice que aún los que no tienen capacidad para cuidarse, pero que todos adorarán al Rey, porque es un reino universal. ¿Le llegó el mensaje de la concurrencia, hermano? Ya. ¿Le enviaste, Chaidi? Ok. Vaya organizándolo todo y sígalo estudiando, amados. Estudiemos mucho la palabra. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por tus consejos. Escríbelos en nuestros corazones. Llévanos bien a nuestros hogares. Que la gracia tuya esté con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta que Cristo venga. Amén.